Hoy queremos ayudarte a dar de baja tu auto en el estado de California. Se trata de un trámite que te recomendamos hacer con la mayor brevedad posible en caso de haber vendido tu auto. ¿Por qué es importante dar de baja un carro? Si has vendido o donado tu auto a otra persona, tendrás que avisar al DMV de California que ya no eres el propietario. Según la legislación de este estado, deberás notificar al DMV tu transferencia durante los 5 días siguientes a la venta del carro. Si no lo haces, podrás ser multado por motores y vehículos. Además, si el nuevo propietario comete alguna infracción o recibe multas de tránsito, tú serás el responsable de las mismas. Esto es así porque aunque hayas vendido tu carro, sigues siendo el propietario a ojos del DMV. Por esta razón es de vital importancia dar de baja el carro que vendiste con la mayor brevedad posible. ¿Cómo dar de baja un carro en el estado de California? Antes de seguir, nos gustaría pedirte que te suscribieras al canal. Nuestro objetivo es crear una gran comunidad latina en Estados Unidos que se ayude con sus trámites de carro. También que lo compartas con otra persona que creas que le puede ser de ayuda. Muchas gracias. Para dar de baja un auto deberás acceder en línea a la página oficial del DMV en California. No te preocupes porque en el enlace de la descripción tienes acceso a toda la información y links necesarios para hacer tu trámite. Una vez dentro, deberás buscar la pestaña correspondiente al aviso de transferencia y liberación de responsabilidad. En inglés este trámite se llama Notice of Transfer and Release of Liability. Te lo dejo escrito en el video porque mi inglés aún no es muy bueno. Una vez dentro, nos indicarán que necesitamos lo siguiente para hacer nuestro trámite: nombre y dirección del nuevo propietario, el número de placa del auto vendido y los últimos 5 dígitos del número VIN. También la lectura del odómetro o cuentamillas. Por último, recomiendan estar preparados para imprimir el documento para tener un resguardo por si hay algún problema. Una vez que tengas toda la documentación, pulsa en Siguiente y rellena los datos anteriormente indicados. Tras completar toda la información, recibirás el resguardo de haber dado de baja tu carro en el DMV de California. Preguntas y respuestas frecuentes. Como has visto, se trata de un proceso muy sencillo que puedes hacer en apenas unos minutos. Sin embargo, algunos usuarios suelen presentar algunas preguntas que intentaremos resolver a continuación. ¿Puedo hacer el trámite si no tengo los datos del comprador? Sí. En el caso de no tener los datos del comprador, puedes rellenar las casillas poniendo un no. No obstante, te recomendamos contactar con el comprador para pedirle sus datos y asegurarte que el DMV no tenga problemas. Al introducir la placa de carro y el número VIN, el DMV dice que no coinciden. ¿Cómo puedo seguir con mi trámite? Si la web del DMV te dice que tus datos son incorrectos, deberás llamar al número de teléfono que te mostramos en pantalla. En ese teléfono de atención te ayudarán a seguir adelante con tu trámite. Hace tiempo que di de baja mi auto por internet, pero sigo recibiendo notificaciones a mi dirección. ¿Cómo es esto posible? Si diste de baja tu carro pero aún sigues recibiendo notificaciones, algo no salió bien. Es posible que el DMV no procesara bien tu baja o que existiera algún error en tu formulario. Ponte en contacto con la mayor brevedad posible con el DMV para solucionar este problema. Por esta razón te recomendamos siempre imprimir o guardar una copia al finalizar el proceso. Así dispondrás de un documento que certificará tu buena voluntad al hacer el trámite dentro de los 5 días establecidos. Eso es todo,